Este es más peligroso. Y Jesús habló a sus discípulos, les advirtió de este suceso que puede pasar en nuestras vidas hoy, porque ninguno estamos exentos y es muy importante que tomemos plena conciencia de esto. La serie que vamos a iniciar hoy se llama La Tentación. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra tentación? ¿Qué piensas? ¿Una qué? Peligro. ¿Sí? ¿Qué más piensas cuando escuchas la palabra tentación? Prueba. ¿Sí? ¿Qué más? Podemos pensar en las consecuencias que ha causado a personas que han caído en la tentación. El tema de esta mañana se llama la advertencia de Jesús en contra de la tentación. La advertencia de Jesús en contra de la tentación. En esta serie vamos a aprender lo que cada creyente debe saber sobre la tentación. Parece que de este tema casi no se trata en la iglesia. No hay grandes estudios acerca de esto, pero queremos tener consejos prácticos para reconocer cuándo la tentación viene hacia nosotros, y también queremos aprender cómo resistir ese poder destructor de la tentación. En los tiempos de Jesús, los discípulos que andaban con él se sentían confiados, aun cuando el peligro estaba a la vuelta de la esquina. Bueno, ellos andaban con Jesús, el que hacía milagros. Ellos vieron muchos milagros de sanidad y pues ellos se sentían tranquilos porque podían pensar, bueno, andamos con el Señor, no nos va a pasar nada. Pero fue entonces cuando precisamente el Señor dio esta advertencia. Vaya conmigo al libro de Mateo 26. En estos últimos capítulos del Evangelio está tratando el evangelista acerca de los últimos momentos en la vida de Jesús aquí en la tierra, y específicamente narra en ese capítulo cuando Jesús está haciendo una oración muy profunda. Él sentía una profunda agonía en su corazón e invitó a sus discípulos al huerto para orar. Y cuando llegan al lugar, él dice, quédense aquí y oren un momento mientras yo también voy a orar. Él fue, oró al Padre y regresó a los discípulos y los encontró durmiendo. Mateo 26, 41 dice, voy a leer el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Lea conmigo el versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Otra vez esa frase, velad y orad para que no entréis en tentación. Este versículo se repite en Marcos 14, 38 y en Lucas 22, 46. En el versículo 46 de Lucas 22 dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cada seguidor de Jesús necesita la misma advertencia. Esta advertencia tiene 3 lecciones básicas que cada uno de nosotros debemos aprender muy bien. Primero, la tentación es algo contra la cual el creyente necesita cuidarse.
La tentación es algo del que el creyente necesita cuidarse y guardarse continuamente. ¿Cada cuándo? Continuamente. ¿Y cuándo es continuamente? Todos los días. ¿Por qué? Porque la tentación está ahí a la vuelta de la esquina, a lo mejor hasta aquí adentro, pudiera ser. Y el cristiano debe cuidarse y guardarse de la tentación. Número 2, segunda lección es que entrar en la tentación significa ser tentado en la forma más profunda, intensa y peligrosa. Entrar en tentación significa ser tentado en la forma más profunda, intensa y peligrosa. Y lección número 3, para evitar que seamos dañados por esta clase de tentación, el creyente debe aprender a velar y a orar. Seguir el consejo que Jesús dice a sus discípulos. En la Biblia encontramos que existen 2 clases diferentes de tentación. Primero, hay un tipo de tentación que Dios usa, y hay otro tipo de tentación que Satanás usa. Entonces la tentación es como un cuchillo que puede ser utilizado para un buen propósito o para un mal propósito. Puede servir ese cuchillo como instrumento de cocina para preparar la comida, o también puede ser usado para cortarte la garganta. La clase de tentación que Dios usa, algunas veces en la Biblia la palabra tentación significa prueba o examen. En Santiago, ¿quieres ir conmigo allí? En Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, versículo 2 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La antigua versión traduce aquí la tentación o la prueba como tentación. La traducción 60, Reina Valera, traduce diversas pruebas. Y en Génesis capítulo 22, versículo 1 dice que Abraham fue probado por Dios. Y en una forma u otra, todos los creyentes están sujetos a pruebas y a tentaciones. ¿Cuántos en esta semana fueron probados por Dios? De alguna manera. Es posible. Fue probada su fe, fue probado su amor, fue probada su paciencia, su humildad. Dios nos prueba todo el tiempo. Bueno, el propósito de Dios en enviarnos pruebas es para que nosotros conozcamos el estado de nuestra salud espiritual. Ya vamos a ver cómo lo utiliza Satanás. Pero el propósito de Dios en enviarnos las pruebas es para ayudar al creyente a conocer su estado de salud espiritual. A veces las pruebas van a mostrar al creyente las virtudes espirituales que Dios está desarrollando en la vida de ese creyente. La prueba que Dios envió a Abraham demostró la fortaleza de su fe, porque Abraham le creyó y fue sin negociar con Dios, sin preguntarle por qué me pides que sacrifique a mi hijo. Él inmediatamente enalbardó su asna al día siguiente temprano y se fue al monte a sacrificar a su hijo. Sabemos la historia que cuando él estaba a punto de degollar a su hijo con su cuchillo, la voz le dijo: detén tu mano, porque ahora sé que temes mi nombre.
Abraham sabía que Dios podía hasta levantarlo de la muerte si fuera posible. O sea, él estaba decidido a matarlo. Y hasta allí probó Dios la fe de Abraham, porque él le creyó que era poderoso aún para levantarlo de los muertos. A veces las pruebas le mostrarán al creyente las maldades de su corazón, de las cuales no estamos conscientes. A veces las pruebas al creyente le van a mostrar las maldades que hay en su corazón, de las cuales puede ser que no esté consciente que estén allí. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, Dios probó el corazón de Ezequías. Capítulo 32, versículo 24. Vamos a leer esta porción. Segunda de Crónicas 32, 24. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Escuchen bien, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. ¿Qué le pasó al corazón de Ezequías? Se enorgulleció. Fíjese, Dios le dice que Ezequías enfermó de muerte. Y él oró al Señor y Dios le da una señal. ¿Qué señal? Aquí no dice, pero posiblemente Dios le dijo: tienes un problemita por allí, Ezequías. Ezequías no se había dado cuenta, pero cuando él escucha de esa señal, dice, enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Él y los hombres de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Entonces aquí encontramos que Dios probó la vida de Ezequías para revelarle que había orgullo en su corazón. A veces los creyentes necesitamos ser animados viendo las virtudes o gracias espirituales que Dios está obrando en nuestras vidas. Pero también a veces necesitamos ser humillados, aprendiendo acerca de la maldad oculta en nuestros corazones. Y Dios cumple ambos propósitos a través del uso de las pruebas adecuadas. Segundo, las pruebas pueden ayudarte a conocer más cerca a Dios. Las pruebas nos ayudan a conocer más cerca del Señor. ¿Por qué? Porque es cuando más le buscamos, porque es cuando más sensibles al dolor o a la tristeza estamos sensibles. Es cuando entonces volteamos y clamamos a Dios y Él nos responde. Entonces, las pruebas nos ayudan a conocer más de cerca a Dios, porque solamente Dios puede ayudarnos de caer en el pecado. Antes de que seamos tentados, pensamos muchas veces que podemos manejar cualquier tentación con nuestra propia fuerza. ¿Recuerdan ustedes a Pedro allí en Mateo 26, 33 al 35? Cuando Jesús les dice: ustedes van a negarme, ustedes me van a abandonar, ustedes van a decir que no me conocen. Y Pedro dijo: no, Señor, yo nunca haré eso. Pedro pensó que podía dominar esa tentación, pero también comprobó que no podía y le falló a Dios. Todos conocemos esa parte de la historia. Cuando hemos aprendido nuestra debilidad, y esto es muy importante,
Cuando hemos aprendido nuestra debilidad y el poder de la tentación, entonces estamos listos para descubrir el poder y la gracia de Dios que nos puede ser dada para vencer esa tentación. Entonces esta es la gran lección en que el apóstol Pablo fue enseñado por medio de su aguijón en la carne. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, en el versículo 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis tribulaciones, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos pueden decir: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte? ¿Cuántos pueden decir eso? Vamos a decirlo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Decirlo es fácil, ¿verdad? Pero vivirlo se nos cuesta mucho trabajo, porque estamos sintiendo los rigores del sufrimiento. Pablo llegó a esta conclusión cuando Dios le dijo: no te voy a quitar tu aguijón, porque te puedes enaltecer. Recuerden que él dice que ausente en su cuerpo o presente en su cuerpo, él subió hasta el 3er cielo, en la morada de Dios, y vio cosas que no le fue permitido decir. Entonces, él tenía una tremenda experiencia, y ese aguijón en la carne le fue dado para que no se exaltase sobremanera, para que no se enorgulleciera, puesto que los otros discípulos que habían andado con Jesús no habían tenido esa misma experiencia. Y esto fue lo que mantuvo al apóstol Pablo humilde. Y Dios se va a encargar de mantenernos humildes también. ¿Cómo? Por medio de las pruebas. Porque las pruebas nos quitan toda soberbia. Las pruebas nos humillan. Las pruebas no nos dejan sentirnos más que otros. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios tiene muchas maneras de probar a su pueblo. Dios, escuchen bien esto también, Dios prueba a cada creyente en una manera muy personal. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Diferente temperamento, diferente carácter, diferente formación del entorno donde nacimos, vivimos, crecimos. Entonces Dios prueba a cada creyente en una manera muy personal. Y hay 3 tipos de ejemplos de los métodos que Dios usa en ocasiones para probar a su pueblo. La primera es encomendándole deberes que sobrepasan sus recursos. ¿Cuál es la primera? Encomendándole deberes que sobrepasan sus recursos. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera,
más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El apóstol Pablo tuvo esa experiencia y esta prueba, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Y vaya que el apóstol Pablo era un hombre de carácter y de fe, de convicciones, pero él mismo expresa a qué grado él fue probado, ¿verdad? Entonces, esta fue una prueba que Dios usó para enseñar a Pablo lo que leímos hace rato, para que no nos confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Bueno, vamos a leer 2 de Corintios 1:9. Ahí enseguidita donde estábamos. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Para qué son las pruebas que sobrepasan nuestros recursos? Amén, ¿qué dice el versículo? Para que confiásemos más en Dios que en nosotros mismos. Los creyentes no deberíamos estar sorprendidos ni tampoco desmayados si Dios nos encomienda una tarea que pareciera ser demasiado grande para nosotros. En esta manera Dios nos prueba para hacernos ver si nuestra fe en Él tiene poder, está fuerte o está débil. Y Dios va a conocer esto en la manera como nosotros respondemos a ese tipo de prueba. También Dios prueba a los creyentes permitiendo que sufran por su fe. ¿Cuántos en su trabajo, en su hogar, en su barrio, en su colonia, han sido probados o han sufrido por su fe? Los vecinos, los familiares se han burlado de usted, lo han marginado. En su hogar a lo mejor el padre dice, no eres mi hijo, no eres más mi hija, prefería verte borracho o drogado que metido en esa iglesia. Y cuánta cosa dice la gente. Ese es sufrimiento por su fe, ¿verdad? Y no hablemos de aquellos hermanos que por su fe han dado su vida, que los han matado y que han hecho tantas cosas con ellos. Bueno, Dios prueba a los creyentes permitiendo que sufran por su fe. Algunas veces el sufrimiento es muy severo, aún hasta la muerte. Toda clase de sufrimiento es una prueba la cual la mayoría de los creyentes le tenemos miedo. ¿O a ti no te causa miedo el que tengas que sufrir la muerte por tu fe? Que tú eres creyente, ¿verdad? Que muriéndote te vas a ir al cielo, ¿verdad? Dice, bueno, pues te vamos a matar. ¿Qué haces? Aquí estoy. Yo sé que sí voy a ir al cielo. Y tú te vas a quedar. Vas a enfrentar el juicio de Dios. Eso no pensamos. Sí, sabemos lo que va a pasar, pero reaccionamos en esta carne y nos da miedo. Pero déjenme decirle que si Dios nos permitiera un momento así como ese, en ese momento la gracia de Dios viene sobre nosotros, como sucedió con tantos mártires del cristianismo en el pasado, como está sucediendo en este tiempo en algunas partes de nuestro país todavía. Y los hermanos se mantienen firmes en su fe, porque han creído en un Salvador y están dispuestos a dar su vida por esa fe que han abrazado con todo su corazón. Ahora sí que es muy importante saber que en verdad tú has abrazado esa fe con todo tu corazón, porque si no, te va a traicionar tu corazón. Necesitas asegurarte que en verdad
tú eres un hijo de Dios y que en ese momento Dios te va a dar la gracia suficiente para enfrentar la muerte. Tal vez tú has mirado en la historia o leído en la historia cómo aquellos hombres en los coliseos eran lanzados al ruedo con leones feroces y hambrientos que los despedazaron. Y que estos hombres allí en el centro de ese coliseo cantaban a Dios sabiendo que en segundos iban a ser devorados. O aquellos que caminaban formados a la hoguera sabiendo que iban a ser quemados vivos y cantaban a Dios. La gente hasta se maravillaba y decía, ¿por qué esta gente no llora? ¿Por qué no se desespera? Y al contrario, cantan y están contentos. Esa es la gracia que Dios derrama sobre sus hijos. Entonces, si Dios nos permitiera llegar a un momento así, esa gracia va a estar sobre nosotros. La hermana nos informó del peligro que existe en este tiempo en todas partes de Colima y Jalisco. Dios derrama su gracia sobre nosotros, pero nosotros tenemos una parte importante que hacer también, porque también Dios trabaja en paralelo con nosotros. Si nos están dando indicaciones es para que las hagamos y prevengamos situaciones y no compliquemos las cosas. Por eso Jesús dijo, oren y velen. Dios nos está previniendo de los estragos que puede causar la tentación. Él tiene todo el poder para preservarnos y guardarnos, pero si tú no oras, si tú no velas, si tú no estás haciendo lo que te corresponde, por más poderoso que sea Dios, no va a poder librarte. Porque tu falta de oración y tu falta de velar te tiene sin fortaleza espiritual para enfrentar la tentación y ni siquiera para discernir que está enfrente de ti y dejar que te ataque, pero con toda su fuerza, y no sepas ni cómo caíste en esa tentación. Entonces Dios tiene su parte, pero también nosotros una parte importante que hacer. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Filipenses 1:29, la palabra del Señor dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. Ha sido bonito la experiencia de creer en Cristo Jesús, pero junto con ese paquete de bendición viene también el sufrimiento, porque dice que nos ha sido concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y en primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles pisadas? Las pisadas del sufrimiento, precisamente. Él nos dejó ejemplo, no solamente para caminar, sino para vencer las pruebas o el sufrimiento. Tales sufrimientos son llamados por el apóstol Pedro como las pruebas de vuestra fe. Amén. Dios también prueba a los creyentes permitiendo que se encuentren con maestros falsos y enseñanzas falsas. De esta manera Dios pone a prueba la lealtad y el amor del creyente hacia Él. En Deuteronomio capítulo 13, voy a leer solamente una porción, pero ustedes pueden leer todo el capítulo, y ahí dice, en el versículo 1, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis,
y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea que si una persona te dice, o en este caso un profeta, un soñador de sueños, te dice algo que se va a cumplir, pero como condición te dice vamos a adorar a otros dioses o vamos a hacer algo malo. Si tú viste que la señal se cumplió, si tú no entiendes, si tú no estás velando y orando, tú vas a creer que entonces este profeta es bueno. Pero si te está invitando para desviarte, para darle la espalda a Dios y adorar a otros dioses, ese no es el profeta que Dios envió, aunque se haya cumplido la señal que te dijo. El diablo trabaja disfrazando las cosas también, intentando reproducir los milagros del Señor. Y aquí es donde nosotros nos toca entender y discernir si viene de Dios o no viene de Dios. Entonces, Dios prueba a los creyentes también, permitiéndonos que nos encontremos con maestros falsos o con enseñanzas falsas. Estos son 3 tipos de variedad de métodos que Dios usa para probar a su pueblo. Esta clase de prueba que Dios usa siempre tiene la intención de hacer bien al pueblo de Dios, a diferencia de la tentación que usa Satanás, que lo usa con el propósito de lograr que la persona peque y ofenda a Dios. Entonces, todas las pruebas o maneras de pruebas que Dios usa para probar a su pueblo siempre van a llevar la intención de hacerle bien al creyente. Pero cuando la tentación es usada por el Satanás, el propósito que lleva es lograr que la persona peque. Satanás nunca te va a pedir o te va a invitar o probar a hacer algo bueno, porque él no sabe hacer lo bueno. El diablo es autor del mal y él siempre te va a incitar a que tú hagas lo malo para que ofendas a Dios y para que peques delante del Señor. Entonces, la tentación que Dios usa y la tentación que el diablo usa contiene la idea de poner a prueba. La tentación, sea buena o mala, siempre es una prueba. En la clase de tentación que Satanás usa, lo que debemos recordar es el propósito. Ya dijimos, es que es lograr que la persona peque, ofenda a Dios. Dios nunca es el autor de este tipo de tentación que Satanás usa. Santiago 1:13. Santiago 1:13, la palabra dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, esta es la clase de tentación que el Señor tenía en mente cuando advirtió a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. La Biblia enseña que hay 3 causas principales para este tipo de tentación. Primero, el diablo como tentador. Segundo, el mundo como un tentador. Y tercero, la carne como un tentador. Vamos por partes. El diablo como tentador. 2 veces en el Nuevo Testamento
el diablo es llamado el tentador. Mateo capítulo 4, en el versículo, vamos a mirar Mateo capítulo 4, versículo 3. Dice, y vino a él el tentador. Recuerden, en este capítulo está hablando de la tentación de Jesús. Él había terminado de ser bautizado en el río Jordán. Luego vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Muy bien. En Primera de Tesalonicenses, también en el capítulo 3, en el versículo 5, también allí habla de, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El apóstol Pablo está hablando cuando los tesalonicenses le estaban dando la espalda a Dios. Y él está diciendo, ¿a poco en vano trabajamos? Porque han permitido que el tentador los tiente. Entonces aquí también está hablando del diablo como un tentador. A veces el diablo tentará al creyente a pecar introduciendo pensamientos malos o blasfemos en la mente. A veces existe la tentación de dudar de la realidad de Dios y de la veracidad de su palabra. No sé si a ti te ha pasado, dice, oye, ¿en verdad existirá Dios? Puede ser que haya llegado ese pensamiento en la mente. O también digas, bueno, pero ¿quién sabe realmente si esta es la palabra de Dios, si fue escrita por hombres? ¿No te ha pasado eso alguna vez? Ojalá que no. Pero si te ha pasado no es problema, porque realmente pecar no es tener ese pensamiento, sino creer que así es. Podemos, porque Satanás lanza dardos de fuego del maligno a la mente, a ver si logra penetrar un pensamiento malo. Porque dudar de Dios, ¿crees tú que sea bueno? Claro que no, es malo. Entonces, ¿de dónde viene ese pensamiento? Pues del diablo que está tentando, está haciéndote o intentando hacer que tú dudes de que en realidad Dios existe o que esta palabra es la verdad. Entonces, de esta manera trabaja el enemigo. Esta tentación frecuentemente de dudar de la realidad de Dios y de su palabra, esta tentación frecuentemente surge cuando el diablo le miente al creyente. Tentación de esta clase son llamados los dardos del fuego del maligno, que dice en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 16. El creyente no es culpable de pecado por el mero hecho de tener estos pensamientos. El creyente solamente es culpable de pecado si cree estos pensamientos. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya vimos al diablo como tentador. Segundo, el mundo, incluyendo la gente del mundo, como tentador. El pescador usa un señuelo en su anzuelo para pescar. Puede ser un pedazo de carne o un gusano para engañar al pez y que muerde el anzuelo. En esta misma forma el diablo usa el anzuelo de alguna atracción del mundo para persuadir a las personas a pecar. ¿Recuerdan cuando Cristo fue tentado? En Mateo capítulo 4, versículo 8 le dice que lo subió a un monte muy alto y le dijo, ¿ves todos estos reinos? Le mostró todo el mundo. Dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué tremendo, ¿verdad? Tentando al Hijo de Dios. Qué atrevido.
Fue una sirvienta la que tentó a Pedro también para que le negara. Mateo 26, 69. El mundo entonces, con todas sus cosas y su gente, es una fuente constante de tentación para los creyentes. Puede ser tu amigo que te está invitando a algo malo. Puede ser tu amigo que a propósito delante de ti con sus otros compañeros usa un lenguaje sucio porque sabe que tú como cristiano ya no puedes participar de eso y lo hace con toda la intención de fastidiarte y de molestarte o hasta de invitarte para que te involucres en esa plática. La gente y el mundo es un tentador. Y nosotros estamos en medio de este mundo, no podemos aislarnos. Por eso es tan importante que entendamos por qué Jesús hace esa advertencia a sus discípulos. Porque es una arma muy poderosa del enemigo. Y tercera causa, entonces, de la fuente de la tentación es la carne y los deseos egoístas, el corazón del hombre. A veces el diablo obra a través de los deseos egoístas para tentar a las personas. Recuerden ustedes, el diablo tentó a Judas a traicionar al Señor Jesús usando tanto la ayuda del mundo como los fariseos y los escribas, las 30 monedas de plata que le ofrecieron. En Lucas capítulo 22, vamos a leer esta porción. Lucas capítulo 22, versículo 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas, aquí está el mundo y la gente, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, fíjense, Judas había andado con Jesús por 3 años, había visto su poder, él había presenciado muchos milagros, pero él no era un seguidor de Jesús genuino. Entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió a buscar una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Qué terrible, Judas mejor no hubiera nacido. ¿No te parece? Porque fíjense a quién traicionó, fíjense a quién le dio más lugar. En la palabra de Dios en Santiago, que leímos 1:4, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Tú sabes que en el hombre siempre hay una maldad? Que si nosotros no oramos y velamos, precisamente nos puede llevar a exponernos a ser atacados por la tentación. Porque hay una tendencia en el corazón del hombre natural que no conoce a Dios de inclinarse siempre a hacer lo malo, a pensar lo malo. Por eso es que el creyente tiene una lucha continua y constante. Y por eso Jesús advierte, dice, velad y orad siempre. Estar muy alerto siempre, porque en cualquier momento el enemigo va a lanzar un dardo de fuego del maligno. Si nosotros estamos descuidando nuestra oración y nuestra búsqueda de Dios, seguro que ese dardo va a penetrar nuestra mente y nos va a empezar a estorbar, hasta hacernos caer en la tentación. La clase de tentación usada por el diablo es siempre un intento de persuadir de alguna forma u otra a la persona a pecar. Tales tentaciones tienen como meta principal
persuadir a la persona a pecar en alguna o en todas las siguientes maneras, como por el descuido de algún deber que Dios había encomendado, o por guardar malos pensamientos en su corazón y permitir que los pensamientos ya concebidos den a luz el pecado. O también de permitir que Satanás te distraiga en alguna manera de tu comunión con Dios. Hoy no ores, mañana oras doble. Hoy no leas la Biblia, mañana es domingo, vas a ir a escuchar la palabra de Dios. Y va a ser sugerencias que aparentemente no son malas. ¿Qué tiene de malo que hoy no ores porque mañana vas a ir a la iglesia? Pero por algo el Dios dice que tienes que orar todo el tiempo. A lo mejor en la noche o en la mañana antes de llegar a la iglesia te agarra la tentación y te agarra desprevenido. Con justa razón Dios está diciendo que oremos. Si nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, somos un blanco perfecto para los ataques del enemigo. Y muchos cristianos no saben eso. Y se sorprenden cuando de pronto llega la prueba o la tentación y dice, ¿pero por qué a mí? Bueno, a lo mejor tú estabas descuidando tu deber de buscar al Señor. O también puede ser por fallar en dar a Dios la obediencia constante, completa y universal a todos sus mandamientos. A lo mejor estás ignorando los mandamientos de Dios. Ya no le estás amando con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. A lo mejor ya estás albergando cierto rencor, odio contra algún hermano. Entonces, ahí estás fallando en darle a Dios la obediencia constante que Él demanda de nosotros, hasta incluyendo la manera en que nosotros obedecemos al Señor. A lo mejor le estamos obedeciendo de mala gana, o a medias nada más, y hasta cuando nosotros queramos, cuando Dios nos está diciendo obedece ahora. Entonces esto también puede causar que entremos en tentación. ¿A qué conclusión llegamos con todo esto que hemos escuchado esta mañana? Escuchen bien, que la tentación es algo contra el cual el creyente necesita guardarse continuamente. ¿Guardarse cuándo? Continuamente, día y noche, porque el diablo no descansa, siempre está muy activo. Y se intentó por una manera y no pudo, va a intentarlo por otra manera. Y si vino en la mañana, al ratito te va a encontrar otra vez. La meta principal, el gran daño, que la tentación de Satanás puede causar al creyente. Por eso es muy importante que el creyente se guarde continuamente, porque hay gran daño que la tentación produce cuando el creyente no está vigilante. Entonces la meta principal de la tentación es conducir a la persona a pecar. Pudiera ser el pecado de hacer lo que Dios prohíbe, o pudiera ser el pecado de no hacer lo que Dios manda. Eso se llama desobediencia. O pudiera ser algún pecado en la carne que puede ser visto por otros, o un pecado en la mente que solo Dios puede ver. Cualquiera que sea el pecado, nunca debemos olvidar que el propósito de la tentación es de dañar la salud espiritual de nuestras vidas. Cuando tu corazón empieza a estar inquieto, cuando empiezas a perder esa paz de Dios, son esas luces amarillas que advierten peligro. Hay que examinar rápidamente nuestro corazón a la luz de la palabra. Puede ser que enfrente está un peligro que nosotros no detectamos.
Y nuestro orar continuamente y velar continuamente nos va a permitir prepararnos y estar listos para enfrentar la tentación y guardar nuestro corazón continuamente de la tentación. Amén. Cualquier cosa también que provoque o anime a una persona a pecar es un tipo de tentación. Casi cualquier deseo que una persona puede tener podría convertirse en una fuente de tentación. Por eso hay que tener un discernimiento para ver diferencias, para notar si aquello es bueno o es malo. Y Dios nos da esa capacidad solamente cuando nosotros estamos bien conectados con Él, con su palabra y en la oración. Qué bonito que Dios nos proveyó las herramientas, ¿verdad?, necesarias para que la tentación o el diablo no nos agarre desprevenidos. Y así un creyente cae a la tentación con estos recursos que Dios nos ha dado, pues ya es porque no hace caso a la palabra de Dios. Porque no le importa, es indiferente, cree que puede manejarlo cuando guste. Y no es cierto. Satanás no tan fácil va a ceder que tú abandones ese pecado que ya te gustó y que además te deleitas en hacerlo. Los creyentes necesitamos aprender a temerle a la tentación. La tentación es muy peligrosa. Necesitamos aprender ¿a qué? A temerle. No podemos jugar con la tentación. Deberíamos temer tales tentaciones tanto como tememos las tentaciones que conducen al pecado abierto y escandaloso. Si nosotros fallamos en hacer esto, estamos al borde de la ruina, a ser destruidos. Ya vimos por qué entonces el Señor Jesús da esa advertencia tan puntual, tan claro. No era porque no era importante o no era porque se podía manejar muy fácil. La tentación es algo que es difícil de enfrentar, pero no imposible. Si nosotros obedecemos lo que Dios nos ha dicho en su palabra, nosotros vamos a tener victoria y vamos a tener salud espiritual, porque esto nos va a mantener en comunión con Dios, conectados con Dios, y miraremos la gloria de Dios en nuestras vidas. El hecho de que podamos vencer nos permite entender que entonces sí vamos avanzando, que si hemos sido probados es porque Dios quiere que avancemos un poco más y espera de nosotros la respuesta más correcta a estas pruebas. Que confiemos en Él, que nos metamos más en su palabra, que le busquemos más en oración, y entonces tendremos la fortaleza de vencer esas pruebas y esas tentaciones. Amén. Tenemos un reto por delante, hermanos, y este mundo como lo estamos viviendo hoy es un caldo de cultivo del enemigo para destrucción de muchas vidas. Todos los recursos que pueden ser buenos están siendo encaminados por el enemigo para destruir al hombre. Él no pudo destruir al Hijo de Dios, ahora va contra la creación de Dios, que es el hombre. Y es nuestro deber guardarnos y cuidarnos de la tentación y de las pruebas. Cuando Dios nos pruebe, démosle la mejor respuesta a Dios y accedamos al trabajo que Él está llevando a cabo en nosotros, porque Él nos prueba, como dijimos, a cada uno de diferente manera. Entonces, dispongamos nuestro corazón a aprender y reaccionar de manera correcta, pero contra la tentación del diablo vamos a pararnos firmes en la convicción de que somos hijos de Dios y que estamos con su ayuda y su poder y no nos puede vencer. Amén. Vamos a confiar en Dios. Amén. ¿Así estamos entendidos? Ponte de pie y vamos a orar.
Tú que conoces el futuro de cada uno de nosotros, estás muy interesado en que cada uno entendamos esta verdad. Tú conoces el daño que causa a los hombres y ejemplo nos has dejado en tu palabra de hombres que han caído en la tentación, en la prueba, y que han sido destruidos. Algunos por tu gran misericordia se levantaron, continuaron su vida. Guárdanos, Señor, de esos pecados secretos, ocultos, de los que a veces no nos damos cuenta o que también a veces con toda la intención guardamos. Limpia nuestro corazón, Señor, para que seamos esos vasos, esos instrumentos útiles en tus manos, que seamos un ejemplo y un testimonio, primeramente para nuestra familia, segundo para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo o de escuela, que ellos puedan ver la diferencia de conducta, de actuación, de pensar, de platicar, de hablar, y que se den cuenta, Señor, que tú nos has dado algo que nos hace diferentes. Ayúdenos a hacer luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos a estar preparados, Señor, para cuando venga la tentación. Pon en nosotros una hambre y sed de buscar tu rostro a través de la oración, a través de la lectura de tu palabra. Que tengamos esa necesidad profunda en nuestro interior y que no descuidemos ningún momento el estar preparados, Señor. Muchas gracias porque tú nos adviertes de este asunto tan importante y tan delicado, Señor, porque sabes cuánto daño nos puede causar. Ayúdanos, Padre, a prepararnos como iglesia también, porque el enemigo tiene un apetito cruel contra tu pueblo, contra tu iglesia. Que no seamos ese blanco perfecto por descuido propio o por negligencia o flojera. Que cada día nos ocupemos con temor y temblor de esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. De este mensaje que hemos recibido de ti, Padre. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.